Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 6. Dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Amén, dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es bueno. Él no está aquí, Él ha resucitado. Vamos al versículo 13, del 6 al 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban de camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús resucitado, se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero checa lo que dice el versículo 16. Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Me voy a brincar al versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su propia gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que está haciéndose tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y por fin lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido entre ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, pues se le apareció a Pedro. Hasta ahí la lectura del día de hoy. He titulado a este mensaje, tan cerca y no lo reconoces, tan cerca y no lo reconoces. Dios, gracias por este domingo, gracias porque tú en todo tiempo tienes el control, Señor. Gracias porque hemos podido llegar hasta este lugar, reunirnos y celebrar que tú has resucitado. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu presencia nos acompañe durante los próximos minutos y que seas tú ministrando y enseñándonos a través de las Escrituras quién eres tú y lo que deseas hacer con nosotros. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy domingo finaliza la semana que año con año provoca que los ojos del mundo entero estén vueltos a Jesús.
La Semana Santa no es una celebración local, sino que es una celebración global. Países como España, Portugal, Roma, el Vaticano, ¿verdad? Y toda Latinoamérica recuerdan esta semana los padecimientos, la crucifixión y la resurrección de nuestro amado Jesús. Ahora, esto no debería de sorprendernos, pues de acuerdo con la base mundial de datos religiosos, alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo se identifican con alguna religión del cristianismo. En México, por su parte, cerca del 77% de la población, se reconoce como cristiana, en su mayoría, ¿verdad?, de tradición católica. Ahora, a simple vista, cualquiera que no vea las noticias, cualquiera que iba debajo de una piedra, ¿verdad?, podría decir, esta es una muy buena cantidad, ¿verdad? O sea, seguramente el mundo debe de estar muy bien a causa de que muchos se consideran creyentes, pero todos los demás sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque cuando miramos con mayor profundidad, con mayor detalle, estas cifras no necesariamente reflejan lo que parecen. Aunque en muchos países de Latinoamérica entre el 70 y el 90% de las personas afirman creer en Dios, solo entre el 10 y el 30% asisten regularmente a la iglesia. Y esto lo puedes comprobar. Si tú vas allá afuera, te damos un micrófono y te comunicas con Jacobo Saludowski para darle tu reporte, ¿verdad? Y entrevistas a la gente, le dices, señora, señor, ¿usted cree en Dios? ¿Verdad? Lo más probable es que la persona te diga que sí. Pero si tú le empiezas a hacer preguntas un poquito más profundas, ¿y usted asiste a la iglesia? Te va a decir, bueno, pues fui ayer, que fue sábado, porque fueron los 15 años de mi sobrina, fui cuando me bautizaron de bebé, ¿verdad? Entonces, ahí la estadística y la cantidad comienza a bajar muy significativamente. En México, esta realidad es muy clara. Aunque el 77% se identifica como cristiano, solo una minoría vive activamente su fe. Muchos no leen la Biblia con regularidad y otros ni siquiera pueden explicar doctrinas básicas como la resurrección. Ahora, si prestas atención, toda esta realidad global, ¿verdad?, nacional y latina, ¿verdad?, se parece mucho a la historia de los dos seguidores que iban de camino a Emaús. A pesar de que ellos caminaron un largo tramo con Jesús, no lo pudieron reconocer. Ahora, hay un dato preciso en esta historia. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios provocó que ellos no lo pudieran reconocer. Así dice, ¿no? Pero acá hay un tema más de fondo. Estos hombres habían caminado de cerca con Jesús durante todo su ministerio terrenal. Estos hombres habían escuchado que Jesús tenía que padecer, tenía que morir y que iba a resucitar. Pero además, para ese momento, las mujeres ya les habían anunciado que la tumba estaba vacía y que Él había resucitado. Aún, ¿verdad?, cuando Dios provocó que ellos no lo pudieran reconocer, había algo que internamente no terminaba de hacer clic con quien realmente era Cristo Jesús y su función de muerte y resurrección. Y a esto es a lo que llamamos caminar con Jesús, pero no reconocerlo. Tú y yo podemos presumir, tú y yo podemos jactarnos de que asistimos a una iglesia como esta, de que tenemos una relación con el Señor, es más, de que gozamos de su cuidado. Algunos dicen, no, claro, Diosito me cuida. A mí Diosito me cuida donde quiera que yo voy y es por Él que tengo lo que tengo. Tú y yo podemos hacer todo esto. Podemos decir que conocemos a Jesús, que caminamos con Él, pero no reconocerlo como nuestro Señor. Y sabes, esto provoca al menos 3 grandes peligros sobre nuestra vida. Si tú y yo al día de hoy reconocemos, ¿verdad?, que caminamos con Jesús, que lo conocemos, pero no lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, estamos en peligro por al menos 3 razones. La primera es que vivimos nuestra fe con emoción, pero sin convicción. Vivimos nuestra fe con emoción, pero sin convicción. Yo estoy casi seguro que los que estamos aquí hemos visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson.
Y los más jóvenes o los más modernos han visto un episodio de The Chosen, ¿verdad? Y entonces tú ves, ¿verdad? Y lloras y te conmueves, ¿verdad? Te llenas de emoción. Pero si cuando acaba el episodio o acaba la película, tu vida sigue siendo la misma, quiere decir que tienes una fe basada en la emoción y no en la convicción. Tú y yo podemos estar aquí levantando nuestras manos y experimentar paz, ¿verdad? Y sentirnos bien. Pero si cuando salimos de este lugar, nuestra vida vuelve a la normalidad, entonces estamos viviendo una fe por emoción y no por convicción. Una lectura bíblica en una reunión como esta te puede hacer llorar, pero no generar ningún cambio en tu vida. Y esto es a causa de que estás teniendo una relación con Cristo por emoción y no por convicción. Y el relato de los dos hombres camino a Emaús está lleno de profundas emociones. Podemos leer que al inicio, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos se paran de golpe por la profunda tristeza que tenían. Después ellos mencionan palabras como estábamos esperanzados a que Él fuera el Mesías. Y después ellos también mencionan la frase, ¿verdad? Vimos o escuchamos noticias increíbles. Estaban conmovidos, estaban profundamente emocionados. Sin embargo, les faltaba convicción para reconocer que Jesús era verdaderamente el Mesías y que iba a resucitar tal como Él lo dijo. Dios desea, iglesia, que caminemos con Él no solo por emoción, sino por convicción. Esto demostrará si verdaderamente reconocemos al Señor como el dueño de nuestras vidas. Pero además de que vivimos por emoción y no por convicción, también tendemos a vivir con incertidumbre cuando caminamos cerca de Jesús, pero no lo reconocemos. Después de que los hombres hablaron sobre todo lo que le habían hecho a Jesús los días anteriores, dice la Biblia que ellos mencionaron lo siguiente. Lucas 24, versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Ellos, a través de estas palabras, estaban demostrando la incertidumbre por el futuro que les esperaba. Y sabes, caminar con Jesús sin reconocerlo provoca una sensación desesperanzadora que nos lleva a hacernos preguntas como, ¿verdaderamente Dios me conoce? ¿Verdaderamente Él tiene la capacidad de rescatarme? ¿Realmente me reuniré con Él cuando parta de este mundo? O cuando atraviesas por una crisis en la vida, como todos las atravesamos, puedes llegarte a preguntar, ¿verdaderamente Dios me quiere sacar de donde estoy? ¿Por qué? Porque todas estas preguntas demuestran la incertidumbre con la que vivimos. Y sabes, te tengo una noticia en esta mañana. Jesús no resucitó para dejarnos en incertidumbre, sino para darnos la certeza de su amor y de su entrega por nosotros. Él quiere que sus hijos estemos completamente seguros de que Él nos ama y de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió. Y el tercer peligro de vivir una relación de este tipo con Jesús es que vivimos con creencias erróneas de la Escritura. Si te das cuenta, Jesús exhortó a los dos hombres que iban camino a Emaús por no creer lo que las Escrituras decían sobre los padecimientos del Salvador. Lucas 24, 25 dice que Jesús les dijo, ¡qué necios son! Qué difícil escuchar las palabras de Jesús, ¿verdad? Al referirse de esa forma hacia ti. Dice, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a caminar con Jesús, pero no lo reconocieron como el Señor de sus vidas. Por lo tanto, tenían creencias equivocadas de las Escrituras, como tú y como yo lo podemos tener el día de hoy. Te tengo una noticia. En la Biblia tú y yo no encontraremos ningún versículo que diga, al que madruga Dios lo ayuda. No, hombre, hoy nos levantamos temprano y nos fue como en feria. Desde ayer, no, a las 6:30, a las 6:30, porque como dice la Biblia, ¿verdad? No, o sea, dijimos, no, o sea, esto no viene en la Biblia. Tampoco la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré.
Ni tampoco encontraremos una que es más moderna. Y esta seguramente la has dicho. Pastor, estoy sufriendo mucho porque Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Verdad? Lo peor es que hasta lo publican en su estado de WhatsApp. Una foto del gym, ¿verdad? Cargando unas pesas ahí. No. Vivir con una creencia incorrecta de las Escrituras, aunque parezca broma y nos dé risa, no es cosa pequeña ni insignificante. Y checa lo que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de esto. Mateo 22, 29. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Cuando yo leí este versículo ayer por la tarde, dije, ¡ouch! El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Puede parecer broma, puede parecer gracioso, pero la verdad es que muchas personas no alcanzan a conocer ni siquiera el 1% de quién es Dios a causa de que viven con creencias erróneas acerca de lo que la Escritura dice. Y te tengo una pregunta. ¿De cuántos errores nos hubiéramos salvado en esta vida si hubiéramos conocido y además obedecido las Escrituras? Me ha tocado conocer a personas, estar en consejerías con personas adultas donde me dicen, si tan solo yo hubiera conocido a Cristo, ¿verdad? A su edad, tendría quizá menos testimonios que dar de mi sufrimiento, ¿no? Pero nunca es tarde para comenzar a obedecer las Escrituras, para ir a ellas y despojarte de las creencias equivocadas que has adoptado sobre tu vida. Nunca es tarde. No importa la edad que tengas, no importa tu situación actual de vida. Hay personas que dicen, ¿ya para qué? Si ya estoy hundido, ya no hay salida. Nunca es tarde. Y tampoco, escúchame, jovencito, jovencita, si estás aquí, nunca es demasiado temprano para entregarle tu vida a Cristo Jesús y volcarte a las Escrituras. Si algo nos cautivó en este campamento era ver a los jóvenes de Casa Hogar, o sea, entregados, adorando, ¿verdad? Llenos de la presencia de Dios, muchos de ellos motivando a nuestros jóvenes, algunos de ellos siendo generosos con nuestros jóvenes, invitándoles, ¿verdad? Cosas de la tiendita, y te das cuenta que a pesar del sufrimiento que han pasado, ellos tomaron la firme decisión de entregarle su vida a Cristo Jesús y que el resto de sus vidas, si no había sido como ellos la esperaban, entonces los días que estaban por venir fueran diferentes, porque nunca es tarde y nunca es demasiado temprano para rendirte a Cristo Jesús y a todo lo que hay en las Escrituras que sirven para dirigirnos. Es tiempo de tomar la valiente decisión de comenzar a caminar con Jesús verdaderamente, no motivados por una religión, no motivados por el nombre de una iglesia, ni tampoco motivados por una tradición, sino porque deseamos experimentar a Dios tal y como es Él. Le voy a pedir a alguien que me ayude en el teclado. A lo mejor estás acá por primera vez, ¿verdad? Y veniste así como que con pocas ganas y está bien, te entendemos, todos llegamos como quizá tú estás aquí el día de hoy un poco incómodo. Yo les decía a los chicos que, del campamento que cuando una familia nos iba a compartir del evangelio, a mí y a mi mamá, yo me escondía cuando los veía llegar, ¿verdad? Y me hacía el dormido porque yo no quería, ¿verdad? Que me hablaran de Jesús sin saber qué era lo que yo necesitaba. Pero el día de hoy, tanto los que vienen por primera vez como los que ya son de casa, podemos tomar la firme decisión de comenzar a comenzar a caminar con Cristo Jesús, pero también reconocerlo como el Señor de nuestra vida. 3 decisiones que puedes tomar el día de hoy. Primero, déjate acompañar por Jesús todos los días de tu vida. Déjate acompañar por Él. Una de las cosas que más me gusta de esta historia del camino a Emaús es que literalmente Jesús resucitado iba caminando con ellos. Y si te das cuenta, como que Jesús tenía un gran sentido del humor, como que se los cotorrea, ¿verdad?
No, cuéntame qué pasó, no sabía, ¿verdad? O saber cómo, de qué vienen hablando. ¿Qué no sabes? ¿Acaso eres la única persona? No, cuéntame qué sucedió. Y después, más adelante, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús hace como que se va. Entonces ya me voy, ahí se quedan. Y no, por favor, quédate con nosotros, acompáñanos. Ya era Jesús resucitado, ¿verdad? En su carácter, en su humanidad. Y me causa mucha curiosidad cómo Él caminó literalmente varios kilómetros con ellos. Y sabes, aunque el día de hoy tú y yo ya no podemos tener acceso al Jesús hombre de carne y hueso. Juan capítulo 14 dice que cuando Él ascendió, envió al Espíritu Santo para que Él pudiera estar en cada uno de nuestros corazones y acompañarnos por el resto de nuestros días. Entonces, aunque Jesús ya no puede caminar terrenalmente con nosotros, el Espíritu Santo sí quiere acompañarte cada día. ¿Cómo sería tu vida si de ahora en adelante fueras consciente de que Dios quiere caminar contigo todos los días? ¿Cómo se verían tus días? Yo les he compartido mi frase favorita, ¿verdad? Amenazadora y así para que Lucas diga, ay, no, ya me voy a portar bien. Y me la enseñó la pastora, ¿verdad? Y es, Lucas, donde los ojos de papá y mamá no están, los ojos de Dios sí te pueden ver. Y entonces Lucas se queda así como que, ay, ¿verdad? Y suelta la paleta y saca la moneda que agarró, ¿verdad? Y no, ahí está. Contra eso, papá, no tengo nada que decirte. Pero ahora imagínate esto para ti, con voz de la pastora así regañándote. Donde los ojos de los demás no están, los ojos de Dios sí te pueden ver. ¿Cómo sería tu vida si fueras consciente de esta realidad todos los días? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿Qué cosas comenzarías a hacer con mayor frecuencia? Cuando te das cuenta que Dios quiere estar contigo. Ahora, como lo dije hace algunos momentos, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, sí, o sea, Diosito está conmigo, Diosito me acompaña, Diosito me bendice. Después hablamos del tema de Diosito, ¿verdad? Pero no se trata únicamente de creer que Dios está contigo. Se trata de que esa cercanía nos transforme. ¿Sí? O sea, no basta solo con saber que Él está cerca. Necesitamos que su cercanía nos transforme. Porque Dios es omnipresente. Claro, Él está en todas partes y si no está en ti, pues a lo mejor tienes a alguien cerquita de ti, quien sí está. Pero necesitamos que su cercanía nos transforme. Necesitamos creer que verdaderamente Él quiere darle un giro constante a nuestras vidas. Él quiere conducirnos por lugares de bien y no de mal, como dice la Escritura. Pero también tenemos que permitir que Jesús sea nuestro Maestro. Lucas 24:27 dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. No sé a cuántos les tocó que les aplicaran que la letra con sangre entra. Estaban enseñándote a sumar y a multiplicar y no te tocaba, ¿verdad? Y no te entraba y pues órale para que le entre, ¿verdad? Algunos les aventaban las libretas, ¿verdad? Algunos les hacían la ley del hielo cuando sus papás les estaban enseñando algo. Déjame decirte algo. Con Jesús es diferente. Él exhortó, ¿verdad? ¿Qué necios son? ¿Qué acaso no recuerdan lo que las Escrituras les dicen? Y Jesús es un Padre, ¿verdad? Y con su autoridad nos habla y nos muestra la realidad que hay en nuestros corazones. Pero más adelante vemos a un Jesús acompañando a estos hombres de una manera tierna y fiel. Y dice la Biblia que Él los llevó por los escritos de Moisés y les recordaba todo lo que la Biblia decía acerca de Él aún muchísimos años antes. Eso es lo mismo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Puedes decir, o sea, es que sí entiendo que la Biblia, la palabra, nunca la había visto de esta forma hasta ahorita que me la están explicando así, pero yo no estoy hecho para esto.
no te preocupes. Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios fiel que está dispuesto a acompañarte y a llevarte a lo largo y ancho de las Escrituras para que puedas obtener la vida de ellas que tanto necesitas. Una vez que se dejaron acompañar por Jesús y además permitieron que Él los enseñara, se dieron cuenta quién era verdaderamente Jesús. Se abrieron sus ojos. Después dice la Biblia que Jesús desapareció. Hay muchas personas que llegan a Cristo enojadas con Dios. Y muchas veces ese enojo se encuentra fundamentado en o alguna oración no contestada de parte de Dios, o en algún momento en el cual esperaron que Dios actuara a su favor y Dios no lo hizo. Entonces llegan hasta este lugar, a una iglesia, a un grupo, se encuentran con algún creyente y dicen, yo estoy enojado con Dios, porque Dios no actúa en el momento en el que más yo lo necesitaba. Y si esa clase de personas permanece en Cristo y es paciente, te puedes dar cuenta de la enorme transformación que puede venir tiempo después, meses, días, semanas después, porque empiezan a permitir que Jesús sea su maestro. Y después te acercas con ellos y les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y la mejor respuesta que puedes escuchar de ellos es, bien, estoy totalmente enamorada y enamorado de Cristo Jesús. A lo mejor no lo sabes, pero en una comunidad como esta hay historias de todo tipo. Hemos tenido a mujeres que han llegado devastadas porque han perdido a sus hijos a causa de un asesinato o un accidente y llegan totalmente deshechas y sin entender por qué Dios permitió que sucediera lo que pasó con sus hijos. Pero hemos podido tener la oportunidad de ver crecer a esas mujeres, encontrar respuestas para las dudas tan grandes y dolorosas que ellas han tenido. Y ahora a muchas de ellas las hemos podido ver firmes y caminando en el Evangelio. Pero también, y lo más hermoso, es que esas mujeres y esos hombres también, ¿verdad? Han utilizado su dolor para abrazar a otras personas que han atravesado por lo mismo. ¿Por qué? Porque una vez que se dejan enseñar por Jesús, entonces sus ojos son abiertos y pueden ver a Dios tal y como es Él. Por último, dispón tu corazón para que arda por Jesús. Dispón tu corazón para que arda por Jesús. Iglesia, la resurrección de Cristo nos recuerda que Él es mucho más que una religión. Jesús es más que un día a la semana o una celebración anual. Jesús quiere que tu corazón arda de pasión por Él. Lucas 24:32, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Durante Radical Camp recordé una historia que seguramente me has escuchado contarte. Y tenemos una fotografía que va a aparecer en las pantallas. Y es la historia de 21 cristianos coptos, de 21 cristianos egipcios que fueron secuestrados por el grupo extremista de ISIS. Estos hombres estaban trabajando, llegaron unas camionetas hasta donde estaban trabajando, los subieron y se los llevaron secuestrados. Y esta historia se hizo muy famosa, muy viral, como quieras llamarle, por dos razones. La primera, porque el video de su ejecución fue totalmente público. De hecho, los primeros días, las primeras semanas, aún tú lo encontrabas en internet. Hay algunas versiones del video censuradas, ¿verdad? Porque se llevaron hasta a estos hombres, ¿verdad? A estos 21 hombres a una playa, los arrodillaron, los vistieron de naranja y atrás de cada uno de esos hombres había hombres armados del grupo islámico de ISIS, ¿verdad? Amenazándolos. Y esa fue la primera razón por la cual se hizo muy famoso este video. La segunda razón por la que se hizo muy famoso este video fue porque cada uno de esos 21 hombres tuvo la oportunidad de salvarse. La oferta era muy sencilla. Ellos tenían que negar su fe en Cristo Jesús. Y en el video se ve como uno por uno es entrevistado.
y uno por uno se niega a declarar a Cristo Jesús como alguien lejano de su vida. Pero ayer leí todavía algo que me llamó mucho más la atención. Dicen que dentro de esos 21 hombres se encontraba uno que no era creyente, que trabajaba con ellos. Y que al ver la decisión del resto de sus compañeros de no negar su fe, cuando llegó uno de los terroristas para preguntarle si él quería salvarse, él dijo lo mismo que el resto de sus compañeros: no estoy dispuesto a negar mi fe en Cristo Jesús. La razón, aunque él no conocía, vio la decisión de otros 20 hombres que aún a punto de perderlo todo, decidieron mantenerse firmes en la fe. Y muy probablemente él sabía y entendió en esos instantes que aquella fe que sus amigos tenían era algo que verdaderamente valía la pena a tal grado de morir a causa de esa fe. Y cuando yo leo, ¿verdad?, me gusta mucho recordar esta historia. Sé que no es agradable, pero me ayuda mucho a posicionarme en mi fe cada que me empiezo a desviar. Y cuando me pregunto, ¿qué había en el corazón de estos hombres que decidieron morir con tal de no negar su fe en Cristo Jesús? Y la única respuesta que encuentro es que en sus corazones ardía una pasión ferviente por Cristo Jesús. Iglesia, Jesús no es un día a la semana. Y lo voy a decir con mucho respeto. Jesús no es una estampa dentro de nuestra cartera. Jesús no es una celebración anual en Semana Santa y en Navidad. Jesús es la razón por la cual tú y yo fuimos puestos en esta tierra, para que a través de Él pudiéramos experimentar la plenitud que durante tanto tiempo hemos estado buscando y no hemos logrado encontrar. Jesús quiere utilizarte, Jesús quiere transformar tu vida, Jesús quiere que lo que el día de hoy estamos recordando, que es la resurrección de Él, pueda ser algo que vives en tu corazón todos los días. Que puedas despertarte cada mañana y decir: Jesús, mi vida te pertenece porque tú la pagaste con un alto precio. Por lo tanto, dime qué es lo que quieres de mí el día de hoy. ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Qué es lo que quieres que yo diga? Ese es el significado de un corazón que arde por Jesús. Pero también un corazón que arde por Jesús es un corazón que busca intimar con el Señor. No solamente alguien que dice que le conoce o que camina con Él, sino que es alguien que lo reconoce como el dueño y el Señor de su vida. Deja que tu corazón arda por Jesús. Ponte de pie, por favor. Si viniste por primera vez, espero que esta no sea la última vez que nos visitas. Dios tiene más para ti. Y si eres de casa, quiero llamarte a que dejes de vivir una vida ligera, a que dejes de caminar únicamente cerca de Jesús y que lo comiences a reconocer como tu Señor. Cierra tus ojos solo para que no te distraigas. Amado, te damos muchas gracias por tu compañía. Gracias porque a cada momento, a cada instante, nos recuerdas que eres real, que no eres producto de una tradición, producto de la historia, producto de una leyenda, Señor. Hemos podido presenciar que tú eres real. A ti sea toda la gloria y la honra. El día de hoy reconocemos que tú has resucitado. Reconocemos que tu cuerpo no se encuentra en una tumba, sino que se encuentra a la derecha del Padre. Y mientras tú regresas, porque la Biblia habla de una segunda venida, iglesia, mientras tú regresas, amado Dios, nosotros estamos aquí, dispuestos a entregarte nuestros corazones para que nuestro corazón arda por ti. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos en este lugar pueda tomar la firme decisión de comenzar a reconocerte como el Señor de su vida. Oro para que dejes de ser alguien lejano. Oro para que dejes
de ser alguien distante, un concepto, una idea, y que comiences a habitar en nuestros corazones. Te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu presencia, gracias porque eres un Dios que nos ha amado, un Dios que saldó la deuda que teníamos con la muerte. Gracias por ir a esa cruz, pero sobre todo, Dios, gracias por resucitar. Gracias porque gracias a que tú resucitaste, nosotros resucitaremos y te veremos en gloria y declararemos que tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén.